Bueno, queridos hermanos, como lo hemos hecho en las 3 ocasiones anteriores, más bien en las 2 charlas anteriores y hoy esta tercera ocasión, que sea la palabra de Dios la que nos ilumine y nos ayude en este itinerario de sanación interior. Hoy vamos a reflexionar acerca de la sanación de los traumas y de los complejos. Vamos a tomar el Evangelio de Lucas en el eh, capítulo 2, versículos 33 y siguientes. Lucas 2, 33 y siguientes. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, a ti misma una espada te atravesará el corazón, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito en el marco de la fiesta del Inmaculado Corazón de María, mirar este texto del Evangelio de Lucas, como Simeón profetiza a la Santísima Virgen María que una espada atravesará su corazón, atravesará su alma. Y así nosotros también en el devenir histórico de nuestras realidades vivimos muchas circunstancias que nos marcan, muchas circunstancias traumáticas, muchas circunstancias que atraviesan nuestro corazón. Hay golpes que son físicos y un golpe físico duele, ¿cierto? Tú vas caminando, vas corriendo, vas haciendo deporte, te caes, te golpeas la rodilla, te golpeas la pierna, te decimos nosotros, te raspas, pues eso te hace que te cause mucho dolor, porque has podido tener un golpe, has podido tener una fisura, has podido tener una fractura, has podido tener una lesión. Todas esas circunstancias físicas duelen, pero muchos de nosotros somos conscientes de que hay heridas que son del corazón y que duelen mucho más que las físicas. Hay personas que han quedado marcadas con circunstancias emocionales que duelen más. Una madre, por ejemplo, sabe muy bien a qué se refiere esto, por eso el Evangelio hoy de San Lucas nos muestra cómo el dolor que iba a ser infringido en Jesucristo, su madre, María Santísima, lo iba a sentir. O sea, el dolor físico, los golpes físicos, los clavos, los latigazos, la corona de espinas, la iba a sentir Jesús. Pero una espada iba a atravesar el corazón de María porque los dolores emocionales de la Virgen son inconmensurables. Entonces, hay realidades que nos tocan el alma, que nos tocan el corazón y que nos afectan. Y entonces, qué bonito hoy hacer un itinerario con María de sanación interior, así como lo hicimos ayer, un itinerario con Jesús a partir de las palabras de Jesús en la cruz. Pues qué bonito hacer un itinerario de María. María, entonces, ¿qué hizo? Porque es claro que María tuvo circunstancias que le atravesaron el alma. Incluso está profetizado en el Evangelio de Lucas, Simeón se lo dice. Entonces hay circunstancias que nos marcan, que nos traumatizan, que nos afectan más bien. Y María Santísima las vivió. ¿Cómo hacer para sanarnos interiormente a la manera de María? ¿Qué nos enseña María? ¿Qué nos enseña la Santísima Virgen María para hacer con esta realidad tan fuerte de los dolores del corazón? Y quisiera que tomáramos como respuesta el mismo Evangelio de Lucas más adelante, que era el que estaba buscando, y es el Evangelio que de manera particular reflexionamos hoy en el Día del Inmaculado Corazón de María, que es la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Y dice en el versículo 41, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre de la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su búsqueda.
Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo a él: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Él les dijo: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es claro que si nosotros pensamos en el Inmaculado Corazón de María, no vemos un corazón herido, no vemos un corazón traumado, un corazón acomplejado, vemos un corazón sano, un corazón lleno de amor, un corazón alegre, un corazón lleno de paz. Si nosotros queremos tener el corazón a la imagen de la María, de la Santísima Virgen María, a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, debemos imitarlo. María tuvo experiencias dolorosas. Esta pudo ser una experiencia dolorosa. Se le perdió el hijo, se le perdió el niño. Imagínense una madre donde pierde su hijo durante 3 días. Qué desespero, qué angustia. Incluso dice: te estamos buscando angustiados. María tiene una experiencia dolorosa, una experiencia que le marca. Pero María vive las cosas de una manera distinta. Llega y le dice: ¿por qué nos hiciste esto? Estamos angustiados. Y Jesús le responde: estaba en las cosas de mi Padre. ¿Por qué me buscáis? Mira, yo no soy el que estoy perdido. Tal vez los que están perdidos son ustedes. Yo tenía que estar aquí. Fíjense que Jesús le da la vuelta completamente a la experiencia de la Santísima Virgen María, que era una experiencia dolorosa. Se me ha perdido el hijo. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo encuentro? Y Jesús le da la vuelta y le pone una perspectiva espiritual a esta realidad. Dice, y concluye el texto, dice el texto de la palabra del Señor, que María conservaba esto en el corazón. ¿Usted cree que conservaba un recuerdo doloroso de esta situación? ¿Usted cree que María recordaba esto como un trauma, como algo que le afectaba del pasado? Cosas que nos pasan, que nos marcan, que nos dañan, nosotros las conservamos durante años. Tenemos traumas porque en el colegio nos dijeron de una determinada manera, porque mi papá me trató de esta manera, porque mi mamá me dejó. Traumas complejos, heridas. Tenemos traspasado no solo por una lanza, sino traspasado llenos de espadas y llenos de dolores. ¿Y cómo trabajó María? ¿Usted cree que María guardó ese recuerdo, guardó ese rencor, guardó esa tristeza? Porque es que Jesús se me fue. No. Jesús le enseñó a cómo trabajarle la sanación interior cuando tengo un trauma, cuando tengo un complejo. Lo primero es que María no conservó esto en su corazón. Lo que conservó fueron las palabras de Jesús. Lo que conservó fue la respuesta de Jesús. Lo que conservó fue la conclusión de la situación. Ella no conservó el dolor. Entonces lo primero es no conservar tantas cosas. Nosotros somos felices guardando cosas y llevamos años guardando un peso y una carga. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me afectaron, es que me lastimaron. Y entonces nos llenamos de traumas porque cargamos cosas dolorosas. Si nosotros cargamos cosas dolorosas, recuerdos dolorosos, estamos haciendo que ese recuerdo, y así lo decíamos ayer, se perpetúe en el tiempo. Entonces a usted, eso que le pasó hace tantos años, usted por tenerlo todavía y guardado en el corazón, usted permite que eso le siga afectando. María guardó en su corazón las palabras de Jesús, no guardó en su corazón el dolor o el recuerdo doloroso. Eso inmediatamente para María no fue nada. María está llena de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la presencia de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Entonces María está llena del amor de Dios. ¿Y cómo hace María para estar llena del amor de Dios? Porque está vacía de sí misma. A nosotros nos cuesta mucho llenarnos del amor de Dios porque estamos, lo decíamos ayer, llenos de tantas cosas. Y entonces guardamos recuerdos, guardamos traumas, guardamos palabras,
guardamos heridas y estamos guardando. Es hora, mi querido hermano, de que pase la página. No más. No siga cargando eso. No siga guardando ese dolor. No siga llevando ese peso. ¿Hasta cuándo? Ya es hora. Hoy la Santísima Virgen María nos enseña. Ella no se queda. ¿Y por qué hiciste eso? No, hijo, ¿por qué hiciste eso? Estamos angustiados. Oye la respuesta de Jesús y se acaba. Incluso el Evangelio de Lucas es muy claro, porque dice que Jesús siguió, dice esta versión que es la de la Biblia de Jerusalén, sujeto a ellos. Hay otra versión que dice obediente a ellos. Jesús no hace esto por un acto de desobediencia, no es un acto de desobediencia contra José y contra María. Lo hace porque es una realidad espiritual, porque es un mandato del Padre, porque primero está Dios. Entonces no es un acto de desobediencia. No es, Jesús me desobedecía, Jesús me afectó, Jesús. No, María no guardó eso. No guarde tanta cosa para poderte liberar de los traumas, de los complejos que te marcaron. Es hora de que los entregues, de que no los sigas cargando. Primer paso, reconocer que tengo un dolor. María lo reconoce. Estamos angustiados, te estamos buscando. Reconocimiento, lo mismo que hemos hablado los días anteriores. Pero el segundo paso, después de reconocer que tengo eso, es no quedarme con él. Lo entrego, lo entrego. Quedó en silencio, ya no siguió. Nosotros seguimos guardando cosas. Cada vez que nos recordamos de esa persona, sí, ella me hizo algo. Cada vez que pensamos cuando teníamos 15 años, ese fue el año en que me hicieron tal cosa. Y tenemos esas cargas y esas cosas, María nomás, ya, en silencio. Y guardó en su corazón la respuesta de Dios, y ya vamos a decir qué significa esto desde la perspectiva, la clave de sanación interior, desde la perspectiva de sanación interior. Entonces, fíjense, María reconoce que tiene un dolor. Estamos angustiados buscándote. Pero después escucha la respuesta, que no es la respuesta de Jesús, su hijo, desde la perspectiva humana, es la respuesta de Jesús, el Dios, el Salvador, el Rey. Estoy en las cosas de mi Padre. Es la respuesta de Dios ante esa realidad dolorosa. Fíjense qué hermoso. ¿Cómo hago yo entonces ante una realidad dolorosa? Tengo que escuchar la respuesta de Dios. Tengo que escuchar la perspectiva de Dios. Tengo que escuchar qué me tiene que decir Dios frente a esa situación que acaece en mi vida. Entonces, yo recuerdo, tengo esos recuerdos dolorosos y los recuerdo en clave humana. Ay, qué dolor. Ay, qué tristeza. María no los guarda en su corazón en clave humana, los guarda en su corazón en clave divina. Y usted, cuando hace una lectura espiritual de su historia, es muy diferente a cuando hace una lectura humana. Usted dice, es que esa enfermedad, es que mi divorcio, es que la traición de mi amigo. Clave humana, desde el dolor. María pudo recordar la pérdida de Jesús. Es más, Jesús no se perdió. Quienes se perdieron fue José y María. Eso es la respuesta de Jesús. ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no? Yo, yo estoy en las cosas de mi Padre. Los que se perdieron fueron ustedes. Los que se fueron con la caravana fueron ustedes. Los que siguieron el camino del mundo fueron ustedes. María tiene que dar esa vuelta y esa transformación, hacerle una lectura distinta a la situación que les acaeció. Jesús le enseña a hacer una lectura distinta. Porque si usted sigue la lectura del mundo, usted termina haciendo lo que hace el mundo. Y Jesús le dice, usted no tenía que hacer lo que hace el mundo. Lo que hace el mundo. María se fue con la caravana, lo que está haciendo todo el mundo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y nosotros muchas veces hacemos la lectura del mundo. Es que ese me la hizo, es que ese me traicionó, es que este dolor, es que esta enfermedad. Puras lecturas humanas. Y seguimos el mundo. Entonces a mí el que me la hace me la paga, y entonces me lleno de rencor, y entonces me tendré que vengar, y esto me ha afectado y me victimizo. Es que este dolor tan grande, es que esto no es posible, nadie lo puede soportar. María está mostrando que una espada atraviesa su corazón y ella sigue campante. ¿Por qué? Porque hace una lectura espiritual. No es resignarnos frente a los dolores de la vida. Dios no te manda a resignarte.
a seguir tu calle. Esto es lo que me tocó. El dolor que me pasó, pues a mí me hicieron esto, a mí. Yo cuando estaba pequeñito tuve esta experiencia dolorosa, esta experiencia de vejación, de afectación de mi dignidad. Dios no te llama a resignarte. Dios nos llama a resignificar, que es diferente la resignificación a la resignación. Es más, es el verdadero sentido. ¿Qué hace María? Una resignificación de su dolor. Una resignificación de la situación que podría haber sido traumática y la transforma en una fuente de bendición, en una fuente de gracia. Por eso María es la llena de gracia, porque todo lo que le viene es gracia para ella, es bendición. Ella no se deja afectar el corazón. Todo es gracia, incluso las circunstancias difíciles, incluso los momentos de dolor, incluso las circunstancias adversas, son medios de crecimiento. Esta experiencia, dice la palabra del Señor, que ella lo conservó en su corazón. Fue un medio de crecimiento, un medio, conservaba cuidadosamente, dice el texto, esta versión de la Biblia de Jerusalén. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. ¿Qué significa? Que fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje, las guardaba en su corazón porque le enseñaron, le hicieron crecer, le hicieron entender desde otra perspectiva la vida. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una lectura de nuestro pasado y una lectura de las circunstancias que llamamos dolorosas desde la perspectiva de Dios, encontraremos que son fuente de bendición. Dios no manda las cosas malas. Jesús mandó el perderse, ¿no? No se perdió, Jesús no se perdió. Los que perdieron fue José y María por irse con la caravana. Jesús tenía que estar en el templo. Ellos se debieron quedar en las cosas de Dios, pero no se pusieron a quedarse en las cosas de Dios, sino que se fueron a las cosas del mundo. Y no estoy hablando de pecado, ojo, que no estoy hablando de pecado, porque a veces creemos que las cosas del mundo es pecado. No, padre, pero yo no he pecado y miren lo que me pasó y miren las situaciones. No, no estamos hablando de pecado. A veces el común caminar de la historia nos hace alejarnos de Dios y nos impide hacer lecturas espirituales de nuestra vida. Usted el trabajo, ahí va, la Virgen y José iban un día de camino ahí y no encontraban al niño y ve, ¿qué se hizo ahí? Y así vamos nosotros. Pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar semanas, pueden pasar años y nosotros creemos que estamos con Jesús y no lo estamos. Yo soy de Dios, yo soy de la renovación carismática, yo voy a misa todos los domingos. Usted puede creer que es de Dios, pero puede estar muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Porque va haciendo lo que hace la gente, ahí va en la caravana, va poco a poco, como quien no quiere la cosa, pero se va alejando. El trabajo, las situaciones de la vida, la familia, los hijos, tantas ocupaciones, tanto estrés. Por eso estas situaciones dolorosas que pareciera fueran negativas, como esta pandemia que vivimos es una situación negativa, cuando nosotros somos espirituales y vivimos la vida a la manera de Jesús, a la manera de María, las convertimos en fuente de bendición. Porque hacemos una lectura diferente. El pueblo de Israel lee su esclavitud en Egipto como una bendición. ¿Por qué el pueblo de Israel lee la esclavitud en Egipto como una bendición? Porque es el medio a través del cual vieron el poder de Dios que los liberó de la esclavitud. Cuando hay un hombre ciego de nacimiento, los apóstoles inmediatamente buscan culpables, buscan el aspecto negativo. ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Ni él ni sus padres. Esta enfermedad está puesta para darle gloria a Dios, para darle gloria a Dios, no un porqué de las cosas, porque el porqué nos hace latigarnos, el porqué nos hace sufrir. ¿Por qué te fuiste? Fíjense María, la pregunta, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús le cambia. Estoy en las cosas de mi Padre. ¿Para qué? Para estar en las cosas de mi Padre. Hay un sentido. Entonces María, silencio, lo guarda cuidadosamente y aprende y crece. No es el porqué de las cosas. Y nosotros guardamos tantas experiencias traumáticas y dolorosas porque nos vamos dando látigo con el porqué. ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué me hicieron esto? ¿Hace cuánto andas con ese dolor? Cargándolo. Te lo voy a volver a poner plástico.
pasa la página, pasa la página, ya no más, ya no cargue más eso, ya no lo cargue más. Reconocerlo, entregarlo. María lo entrega, se desahoga, se lo entrega a Jesús. Estamos angustiados, lo entrega y resignificarlo. Ya le hace una nueva lectura. Ah, es que esto sirvió para no irnos donde estaba la gente, la caravana, haciendo lo que hace todo el mundo, sino que Dios quería que volviéramos al templo. ¿Cuántas veces una experiencia dolorosa es un momento para volver al templo? ¿Cuántas veces una enfermedad, un problema económico, una situación familiar, una circunstancia matrimonial nos ayuda a volver al templo, es decir, a volver a Dios? Y entonces cuando haces una lectura espiritual, podrías decir con el pregón pascual, dichosa culpa que mereció tan gran redentor. Incluso dichosa dificultad, dichosa enfermedad, dichoso problema económico, dichosa situación familiar, incluso, perdónenme, dichoso divorcio. Desde la perspectiva que no es que lo quiera, María no quería que se le perdiera a Jesús. Jesús no manda las cosas negativas. No manda las cosas negativas. Dios no manda las cosas negativas. Pero cuando vienen, las convertimos en bendiciones. No es que Dios quiso que ese hombre naciera ciego de nacimiento, no, nació ciego de nacimiento, por circunstancias, por genética, por un mal cuidado en las labores de parto, qué sé yo, por qué nació ese muchacho ciego de nacimiento. Es una circunstancia dolorosa que no la queremos. No somos masoquistas, como, ay, qué delicia, qué agradable, qué bueno que me sucedió esto malo. No, no lo queremos. Pero cuando pasa, lo reconozco, lo acepto, tengo un dolor. No digo, como lo habíamos expresado en las anteriores charlas, no, no me pasa nada, no, esto no me afecta. Me afecta, me duele. Lo entrego. Jesús, María se lo entrega a Jesús y lo resignifico. Le doy un nuevo significado. No lo quiero, pero ya que ha venido mi historia, le doy un nuevo significado, un sentido espiritual. Por eso podríamos decir, bendita pandemia. Tengo una enseñanza en mi canal de YouTube muy bonita que dice así, bendita pandemia, bendita. Y he hablado mucho con amigos de la Renovación Carismática Católica de Madrid y muchos coincidimos en esto. Esta pandemia ha sido una bendición para mi vida. Me ha ayudado a renovarme espiritualmente, me ha ayudado a crecer espiritualmente, me ha ayudado a aprender más de Dios. Gracias a que Jesús se le pierde a María, María es capaz de aprender. Por eso guardaba cuidadosamente en su corazón. ¿Qué guardaba? ¿El dolor? No. Guardaba el aprendizaje de esa circunstancia dolorosa. Fue un aprendizaje. Las cosas dolorosas se convierten en medios de crecimiento, en medios de aprendizaje y en medios de cercanía a Dios. Crecimiento, aprendizaje, cercanía a Dios, crecimiento para ser una mejor persona, aprendizaje para conocer más la perspectiva de Dios y cercanía a Dios, acercarme más al Señor. Todo en María era un medio de crecimiento, de aprendizaje y de cercanía a Dios. Entonces esa espada que atraviesa su corazón, que le profetiza Simeón, no es una espada que le marque el corazón negativamente, sino que son circunstancias y situaciones que la hacen crecer, que la hacen aprender y que la hacen estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque ella no carga traumas, no carga complejos, no carga heridas. María carga experiencia de Dios. Vea cómo cambia la perspectiva. Yo tengo una herida. No, 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 yo no tengo una herida. Yo tengo experiencia de Dios. Gracias a circunstancias que me han pasado, tengo experiencia de Dios. Murió mi papá, falleció, lo mataron, fue víctima de la violencia. No lo quiero, no pedía esto, fue una circunstancia dolorosa en mi familia, pero fue una experiencia de Dios que me ayudó a mí a crecer y acercarme más al Señor y a hoy orar por mi papá y hoy poder, fíjense, tal vez por eso, hoy poder en el altar ofrecer la Eucaristía por su eterno descanso. Entonces, hago una lectura distinta, una lectura diferente. No quería eso,
ni lo quiero, ni lo pido, ni es lo que busco. Pero fue un medio de crecimiento, de aprendizaje y de acercamiento a Dios. Todas las circunstancias de la vida. Nosotros no podemos elegir entre tener o no tener problemas. No podemos elegir entre tener o no tener circunstancias dolorosas, tristes o traumáticas. Pero sí podemos elegir cómo enfrentarlas. Sí podemos elegir cómo desarrollarlas. Con Dios o sin Dios. María definitivamente decide hacerlo con Jesús. Y cuando lo haces con Jesús, la Santísima Virgen María, entonces se llena de gracia. Se llena de gracia. Ella es la llena de la gracia, la llena de la presencia de Dios, la llena de Dios que es amor. Es llena del amor de Dios. Entonces todo para ella es fuente de amor. ¿Cómo viviríamos distintos nosotros si estuviéramos llenos de la gracia? Pero no, nosotros somos como una piñata. Yo no sé si ese término se entiende en España. En Latinoamérica se usan mucho las piñatas en las fiestas infantiles. Y las piñatas las llenan de bobaditas, de tonterías, las llenan de piticos, de confites, de dulcecitos, las llenan de muñequitos, las llenan de bobaditas para que los niños les peguen a la piñata un palito y luego revienten la piñata y caen todos esos jugueticos al piso y todos los niños corren a cogerlo. Nosotros a veces somos como unas piñatas, llenos de bobaditas ahí, guardando la herida. Es que este me miró feo, es que incluso estando en la iglesia, ojo, incluso estando en la iglesia, yo soy servidor de la renovación, yo soy consagrado, yo soy líder en una comunidad, yo soy coordinador. Llevas años en la renovación, años en la iglesia y guardando cosas ahí, guardando heridas allí. No, a mí no me pongan a trabajar con esa mujer, a mí no me pongan a trabajar con ese hombre. Yo trabajo con cualquiera menos con ese cura. Yo trabajo con el que sea menos con esa monja. Yo trabajo guardando heridas y cosas. No haces esa lectura espiritual para que eso no se convierta en un trauma y en un complejo. Y ojo, muy, muy grave. Estos traumas y estos complejos marcan nuestra vida y nos hacen a nosotros ser instrumentos de trauma y de complejo para otros. Una persona traumada traumatiza. Una persona acomplejada acompleja. Porque, por ejemplo, un complejo de superioridad. ¿Qué es un complejo de superioridad? Lo decíamos ayer. Es un complejo de inferioridad camuflado. La persona que se siente menos, que se siente débil, tiene que subsanar y utiliza un mecanismo de defensa inadecuado porque ha sido lacerado, porque ha sido herido. Como no ha sanado, no lo sana, como lo hizo la Virgen, reconociéndolo, entregándolo, resignificándolo y guardándolo como medio de crecimiento y aprendizaje. No lo sana, sino simplemente lo esconde, como el gatico, lo esconde. Entonces, como lo tienes ahí escondido, entonces utilizas un mecanismo de defensa. Como has sido herido, entonces el mecanismo de la defensa es el complejo de superioridad. Entonces te sientes superior y acomplejas a los otros, traumatizas a los otros, afectas a los otros. Esta persona, porque es violenta, porque es irascible, porque está traumada, porque tiene un dolor no elaborado. Y si nosotros no lo elaboramos, no nos sanamos. Lo que no se acepta no se redime. Lo seguimos repitiendo a partir de los padres de la iglesia. Lo que no se acepta no se redime. Tengo que aceptar y reconocer. Yo no soy el que me creo, la imagen que pongo. Es que ponemos un caparazón, una máscara. ¿Qué hay detrás de esa máscara? Querido hermano, ¿qué hay detrás de esa máscara? ¿Qué hay en realidad allí? Un montón de heridas. No una espada, un montón de dagas que han estado clavadas allí y que no has elaborado. Que no has elaborado a la manera que nos enseña Jesús y María. Fíjense que ayer les decía que las experiencias dolorosas, tristes, tienen que ser transformadas por experiencias de amor. Las experiencias de amor sanan. Por eso es tan importante la Eucaristía y la adoración al Santísimo que vamos a tener mañana, porque va a ser una experiencia de amor, una experiencia de amor. Las experiencias de amor sanan las experiencias de dolor, sanan las experiencias de dolor. Pedro tuvo una experiencia traumática muy fuerte. Jesús le dice, antes de que cante el gallo,
me negarás 3 veces, porque Pedro dijo, yo te seguiré donde vaya, yo estaré contigo, yo soy yo. Pedro se creía inmune. Es el gran problema cuando nos creemos inmunes, cuando nos creemos que somos capaces. Estamos escondiendo debilidad. Ese yo puedo, yo. Entonces que dice, Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí, porque soy yo el que puedo, yo el que voy a salvar la iglesia, yo el que predico, yo el que canto, yo. Ese yoísmo lo que está demostrando es una debilidad muy grande. Recuerde, complejo de superioridad es un complejo de inferioridad escondido. Ese trauma que hay, entonces hace que te conviertas en un bloqueador, que te conviertas en un traumatizador de otros. Yo puedo, yo soy. Tú no morirás, yo iré donde tú quieras, donde tú vayas yo iré, no permitiré. Pedrito, le dice Jesús, Pedrito, yo sé que eres débil, yo sé que eres frágil, yo sé que tienes un montón de heridas ahí. A la primera dificultad vas a salir corriendo porque eres débil. Lo que no le pasó a David. David era el niño, pero no corrió ante las dificultades. ¿Por qué? Porque tenía un corazón sano, un corazón lleno del amor de Dios, un corazón seguro. Entonces fue capaz de enfrentar a Goliat. En cambio, todos esos soldados con armas y con lanzas y con espadas y con de todo, no fueron capaces, porque tenían un corazón débil, un corazón herido, un corazón lacerado, un corazón lastimado. Entonces, Jesús sabía el corazón de Pedro, sabía por qué era tan bloqueador, por qué era tan hablador. Hablaba para subsanar su herida y su vacío. ¿Quién sabe qué circunstancias habrían en la crianza de Pedro, en la educación de Pedro? Pero necesitaba ser sanado, necesitaba ser sanado. Por eso Jesús le tiene que decir, apártate de mí, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Porque cuando Jesús le dice, vamos, voy a la cruz, no, tú no irás a la cruz. Es decir, no a la tristeza, no al dolor, no a la experiencia dolorosa. Creemos que estar sanados es no tener experiencias dolorosas y las experiencias dolorosas vienen. Hay gente que evita todo el tiempo experiencias dolorosas, incluso le enseña a los hijos eso y los crea inseguros porque no, no te metas en esa piscina, no te montes en ese árbol, no corras por ahí, no, para evitarle el conflicto, para evitarle el dolor. Lo estás creando un inútil. Entonces tú crees que la ausencia de conflicto es paz. Entonces, personas que están evitando todo el tiempo, tú las ves muy normales, pero cuando suceden cosas como esta pandemia, cuando suceden circunstancias límites, no tienen donde agarrarse. El Evangelio lo configura de esta manera. El que ha construido la casa sobre la roca y el que ha construido la casa sobre la arena. La casa sobre la arena se ve muy bonita, pero apenas viene el viento, se cae. Apenas viene la dificultad, se cae. Y lo decíamos el primer día con el Evangelio que reflexionábamos. Jesús dice, yo te amo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. No te dice, no vas a pasar por el fuego. No, vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás. Vas a pasar por el agua, pero no te ahogarás. María tiene experiencias dolorosas. Su corazón es inmaculado, su corazón es lleno de amor, su corazón es sano, no porque no tenga experiencias dolorosas, sino porque esas experiencias dolorosas no la afectaron, es decir, no la traumatizaron, no la acomplejaron. Las experiencias dolorosas vienen. Entonces no es evitar. Pedro quería eso. No la cruz, no. Evitar. ¿Por qué? Porque era débil, porque era incapaz de enfrentar la dificultad, porque no tenía un corazón sano. Iba a salir corriendo. Entonces tiene una experiencia traumática muy fuerte y es la negación. Jesús le dice, antes de que cante el gallo, 2 veces me vas a negar 3. No, Señor, yo. Bloqueador. Mostrando que tiene un trauma. Ese que habla, que yo, está demostrando un trauma, un vacío muy grande. Si usted es así, usted tiene un vacío muy grande, pídale al Señor, acéptelo, primer punto, entréguelo, segundo punto, resignifíquelo, tercer punto, vuélvale, dele otro significado. Y guárdelo en su corazón como medio de crecimiento, de aprendizaje y de cercanía a Dios. Fíjense que 4 puntos tan lindos para trabajar desde la Santísima Virgen María las experiencias traumáticas. Entonces, Pedro no había hecho ese proceso, tenía un trauma vacío, Jesús lo sabía. Por eso, cuando vino el conflicto, cuando vino el fuego, cuando vino el agua, cuando vino la tormenta, cuando vino el viento, se cayó la casa de Pedro. Se cayó, no soportó, tenía una herida muy grande. Entonces, estas mujeres del Sanedrín, estas servidoras o servidores del Sanedrín,
le dicen, tú eres de los seguidores de Jesús, tú eres Galileo. Y no, no, lo niega. Imagínense el dolor tan grande, su amado, su maestro, el que acababa de decir que lo iba a seguir, y lo niega. Complejo grande. Y ahí podemos mostrar dos perspectivas distintas. Fíjense, dos perspectivas distintas que son fundamentales en el Evangelio. Fundamentales y que nos enseñan a subsanar y a sanar experiencias traumáticas y complejos. Esa experiencia dolorosa, porque falló, eso lo tiró al suelo. Lo tiró al suelo. Fue una experiencia que traumatizó a Pedro. ¿Qué hace Jesús para sanar a Pedro? La primera, lo mira con misericordia. No mira en el Evangelio, no puedo leerlo porque se me estaba acabando el tiempo, pero lo mira con misericordia. Lo mira con misericordia. No lo condena, no lo condena. Dios nunca nos condena. Es que yo hice, es que el enemigo tiene una artimaña muy grande y es, primero, hacernos pecar, pero después de hacernos pecar algo peor, nos hace desconfiar de la misericordia de Dios. Entonces, no es tan grave que nos haga pecar, entre comillas, pero es mucho más grave que ya después de hacernos pecar, nos hace desconfiar de la misericordia de Dios. Entonces es muy fuerte esa experiencia traumática que la traducimos psicológicamente en la palabra de complejos de culpa. Hay gente que está cargando unos complejos de culpa fuertes porque hice, porque aborté, porque... Entonces, no solo el enemigo nos lleva a caer en el aborto, por decir algo que es grave, sino que después de que hemos caído en eso, nos hace creer que Dios no nos va a perdonar. Pero si nos arrepentimos, Dios siempre nos perdona. Si nos arrepentimos, Dios siempre nos perdona. El único pecado que no perdona, el único pecado que no perdona Jesús es del cual no te arrepientes. Del que no te arrepientes. Pero Jesús perdona todo. Así tus pecados sean rojos como la escarlata, dice la palabra del Señor, yo los volveré blancos como la nieve. Así tus pecados sean rojos como la escarlata. El único pecado que no perdona a Dios es del que no te arrepientes. Entonces el enemigo nos hace caer en este complejo de culpa y hay mucha gente cargando complejos de culpa por años. Incluso se confiesan de las mismas cosas una, dos, tres, cuatro veces de la misma cosa y se confiesa de lo mismo y se confiesa de lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene un complejo de culpa que lo está afectando, que lo está cargando. Entonces, ¿qué hace Jesús en el proceso de sanación de Pedro? Le pone una experiencia positiva. A esa experiencia negativa que tuvo Pedro, cuando lo niega 3 veces, le pone una experiencia positiva que lo hace transformar. Y es muy bonito ver en el Evangelio de Juan cómo Jesús se le aparece a los apóstoles. Es una experiencia pospascual, que es la pesca milagrosa, pospascual. Y Jesús se le acerca a Pedro y lo renueva con una experiencia de amor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Es muy lindo. Mira, vamos a tomarlo aquí del Evangelio de Juan. En el capítulo 21, versículos 15 y siguientes. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón. Mire que tiene una experiencia de amor. La primera, aparecerse en la orilla. La segunda, Pedro se tira en el agua y lo encuentra, ahí está, y los invita a cenar. Es una experiencia incluso litúrgica. Muchos ven aquí en el pez un signo eucarístico. Es un signo eucarístico. Es en el medio de una celebración, en medio de una experiencia gozosa, en medio de una experiencia celebrativa, en medio de una experiencia sacramental. Ahí hay sanación, por eso es en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, en esa experiencia litúrgica, como Dios nos sana. Es una experiencia litúrgica muy linda que tiene Pedro. Entonces, después de haber comido, pregunta Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Imagínense, después de que lo había negado 3 veces, respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Lo nombra aquel que pastoreará a los corderos del Señor. O sea, le da una responsabilidad. Tú me negaste, pero yo te amo. Yo te doy esta responsabilidad. Mire cómo lo subsana. Jesús le dijo, volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió a él, sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas.
Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro. Recordó su trauma, recordó. ¿Por qué me preguntó 3 veces? Porque yo lo había negado 3 veces. El dolor que tenía. Y se lo entrega, ya se lo entrega Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes ese recuerdo doloroso que tengo. Tú conoces eso que me traumatizó, eso que me afectó, eso que me laceró, eso que me dañó. Tú lo sabes. Yo te lo entrego. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Lo levanta, lo dignifica. Es una experiencia de amor sanador. Esos traumas, cuando vamos a Jesús, se sanan. Por eso es tan importante incluso que sea 3 veces que se lo pregunta. Por eso es importante que nosotros recordemos, a veces nosotros hacemos sanaciones como muy epidérmicas. Señor, sáname. ¿Pero de qué? Señor, sana mi corazón. Sí, ¿pero de qué? Los procesos de sanación interior van cada vez profundizando más y usted va recordando las cosas. Pedro recordó ahí lo que había hecho. Fue un recuerdo que le había marcado y que le causaba dolor. Que le causaba dolor. Ese recuerdo, ¿para qué es? Para entregárselo. Porque recuerden, ayer lo decíamos, que el perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. Ese recuerdo le duele a Pedro, no está sanado. Aquí lo muestra. Se entristeció Pedro. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto. Se entristeció Pedro. Estaba sanado. Recordaba con dolor. No estaba sanado Pedro. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Entrégamelo. Entrégamelo. Le está pidiendo que le entregue. Usted recuerda eso cuando usted está en oración, usted recuerda lo que me pasó, lo que me hicieron, aquella cosa que me afectó, que me hace tener un complejo de culpa, que me hace tener un complejo de inferioridad, que me hace tener un complejo de superioridad, que me ha afectado y me ha traumatizado. Ese recuerdo lo traigo a colación y se lo entrego. Porque Jesús es el mismo hoy y siempre. Entonces, fíjense, María recibe la sanación, hace su proceso de sanación interior inmediato. Pero Pedro no. Nosotros podemos recibir proceso de sanación interior de cosas del pasado, de cuando éramos pequeños, incluso desde cuando estábamos en el vientre materno. Porque la sanación interior nos enseña eso. Que hay cosas, desde que estamos en el vientre materno ya estamos recibiendo espadas que atraviesan nuestros corazones. Estamos recibiendo experiencias traumáticas. Yo recuerdo mucho, estando en la renovación carismática de Santa Marta, como asesor, me llevaron una niña pequeña y me dijeron, padre, venimos donde usted porque esta niña tiene un demonio. Demonio, pero si es una pequeña niña, no sé cuántos años tendría, 5 años, no sé. Era pequeña, linda la niña, lo más de inteligente, avispadita. Sí, padre, está endemoniada esta niña. ¿Por qué dicen que está endemoniada? Sí, la llevamos a donde no sé quién, y donde unos no sé quién, y nos dijeron que estaban. Y yo, esperen a ver. ¿Y qué le pasa a la niña? No, padre, la niña tiene un demonio de grito. ¿Demonio de grito? Sí, ella a las 12 de la noche se levanta gritando, despavorida, parece que tuviera un demonio, grita y es horrible. Y pues imagínate, demonio de grito. Y tanto ha afectado que el demonio ya se le ha pasado a la hermanita chiquita que tiene 2 años y medio. Y la hermanita también grita, están endemoniadas las dos. Ayúdenos, padre. No, esperen, que endemoniada, no. Vengan aquí, esto no es así, no. Todos estamos viendo demonios en todas partes. Muchos casos de la gente que dice que tiene problemas espirituales y de cargas, en el 80 y pico, 90 y pico por ciento, así lo decía incluso el padre Gabriel Amor, en un gran porcentaje, son problemas de sanación interior en realidad, problemas de sanación interior. Entonces le dije, vamos a orar, y nos sentamos a orar, me puse a orar con los padres, con la mamá, me la llevó fue la mamá, y la niña empecé a orar, y el Señor me puso en palabra de conocimiento, me ponía embarazo, 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 me ponía la palabra de conocimiento. Y entonces le dije, ¿a usted le pasó algo cuando estaba embarazada de la niña? ¿Tuvo una experiencia dolorosa, alguna situación? No, padre, no. Seguíamos orando y el Señor me seguía poniendo esta situación. Yo decía, pero algo pasa, hay una situación dolorosa, algo que le marcó a la niña. Y seguí orando. Dije, algo le pasó. Incluso me ponía el Señor a las 12 de la noche, que era que gritaba.
Le dije, ¿qué pasó cuando usted estaba embarazada una noche a las 12 de la noche? Entonces oramos para que el Señor... Padre, sí. La verdad es que cuando estaba embarazada de la niña, tuve un problema muy grande con el papá de la niña. Tuvimos una pelea muy fuerte, él llegó borracho e incluso me pegó en el estómago esa noche y me golpeó borracho. Dios mío. Claro, la niña tenía desde el vientre materno había recibido el golpe, recibido el dolor, recibido la afectación que le había marcado, la había lacerado y ese trauma había afectado a la niña y hoy era consecuencia de esto lo que ella estaba viviendo. Empezamos a hacer procesos de sanación interior, oración, para que hubiera perdón, para que hubiera liberación, para que Dios fuera ese recuerdo doloroso, porque como Él es el mismo ayer y siempre, así como lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Mire, desde esa oración de sanación interior, Dios sanó el corazón de esa niña y logró liberar de ese dolor que tenía. No se volvió a levantar la niña. Y si me preguntas si hice oración por la otra niña, no, la otra niña no tenía nada, sino que escuchaba a la hermanita que gritaba y ella también gritaba y decía, yo no me quedo atrás, yo también grito, no tenía nada. Después de unos días llegaron, ¿cómo han seguido? Me dice, padre, mi niña duerme plácidamente, está bien, pero estoy preocupada porque fíjese que ella tiene un problema de motricidad, ella tiene un problema más bien de habla, lingüístico. Ella le cuesta mucho ciertas palabras, hay palabras que no le expresa, no sé qué hacer. Yo dije, venga, vamos a orar a ver cómo sigue la niña. Ya no lloraba, ya no tenía ningún demonio ni nada. Una sanación de un trauma que tuvo en el vientre materno. Y Jesús lo sanó. Y empezamos a orar y la palabra que me ponía el Señor era palabra profética de perdón, perdón. Yo le decía, usted tiene un problema de perdón todavía. Usted no ha perdonado a su esposo por eso, ¿verdad? Me agachó la cabeza. No, padre, yo no lo he perdonado. Yo vivo con él, pero yo no lo he perdonado. Yo dije, y el dolor que usted tiene, la rabia que usted tiene, el rencor que usted tiene, está traumatizando a la niña. Usted le está pasando ese complejo. Eso le está afectando a la niña y por eso a ella le cuesta hablar. Porque recuerda eso allí. Ya no la levanta a las 12 de la noche, pero tiene ese trauma todavía, porque lo que usted hace, lo que hacen los padres, tiene consecuencias en sus hijos. Entonces le digo, usted tiene que perdonar a su esposo porque usted vive con él. O sea, ¿qué hace usted cargando con ese dolor tantas veces? Usted tenía una solución, o se divorciaba o lo perdonaba, y usted ni se divorció ni lo perdonó. Entonces está cargando un infierno, porque usted, como lo decíamos ayer, el odio y el rencor lo envenena. Usted tiene que perdonar y está complejando, está afectando a sus niñas. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, ustedes dentro de pocos días viene un retiro de parejas, van a ir a un retiro de parejas. Y los mandé a un retiro de parejas. Y ahí hubo un proceso de sanación interior muy lindo, de perdón, de reconciliación. El muchacho le pidió perdón a su esposa, se reconciliaron y empezó a haber un ambiente distinto en la casa. A los meses ya vinieron, claro, la niña también empezó un proceso de terapias y todo eso. Y me dijo, padre, mi hija está hablando divinamente. Gloria a Dios. Fíjense cómo la sanación interior afecta y repercute en la sanación física, en la sanación espiritual. Y cómo Jesús puede ir al pasado, así como fue al pasado de Pedro, que tenía ese dolor, para que recordara ya sin dolor y esa experiencia de amor que se tiene en la oración nos sana las experiencias dolorosas del pasado. Y queridos hermanos, yo no sé cuáles son tus traumas, tus complejos, aquello que te ha afectado, pero yo sí sé quién es tu Dios y tu Dios es capaz de sanar tu corazón con su amor infinito. Pedro tuvo esta experiencia de amor y fue renovado. Su complejo de culpa fue sanado. Y les dije que había dos experiencias fuertes en el Evangelio. Solo le enuncio la otra. Judas. Judas, su complejo de culpa lo afectó porque no sintió arrepentimiento. El arrepentimiento nos da la capacidad de cambiar, de resignificar, de dar crecimiento. Eso fue un medio de crecimiento en Pedro, tanto así que pues, fue el primer papa. Judas no resignificó y no tuvo arrepentimiento, sino que tuvo remordimiento y el complejo de culpa terminó matándolo y terminó ahorcándose. Porque desconfió de la misericordia de Dios, porque no hizo un proceso de sanación interior adecuado, de reconocer que la embarró, que falló, que se equivocó, de entregárselo a Jesús. Si él se hubiera acercado a Jesús, Jesús, perdóname, fallé, como lo hizo Pedro, Jesús lo hubiera perdonado. No reconoció, no entregó, no resignificó, no creció, no aprendió, no se acercó a Dios,
sino que se alejó. Que tus traumas y tus complejos, que las situaciones dolorosas que han pasado en tu vida, hoy sean medio para acercarte a Dios, para entregarle a Dios, para reconocer, para transformar, para permitirle que, como lo hizo la Santísima Virgen María, sea un medio de llenura de Dios, un medio para estar lleno de la gracia de Dios, todas las situaciones, todas las circunstancias. Yo le pido al Inmaculado Corazón de María que interceda por ti en este momento. Te invito a que esta noche me acompañes a las 10:30 de la noche, hora de Madrid, al rezo del Santo Rosario que voy a hacer a través de mis canales de Facebook y de Instagram, y que voy a culminar con un momento fuerte de oración de sanación interior de traumas y complejos. Te invito a que mañana a las 6 de la tarde estés aquí a través de estos mismos canales para la Eucaristía que vamos a ofrecer de manera especial por sanación interior y la adoración al Santísimo. A que me escribas a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp, tus intenciones para tenerlas presentes en el altar. Te mando un abrazo gigante, te mando esta bendición, que sea Dios mismo quien te llene con su gracia, que te llene con su amor, que te llene con su divina misericordia. Dios les bendiga. Mañana haremos el momento fuerte de oración. Señor, bendice a estos hijos tuyos. Mira cuántas espadas han atravesado sus corazones y cuántas heridas tienen. Que tu amor infinito sane y levante. Que la experiencia de amor transforme las experiencias de dolor. Tú que eres grande y poderoso y que nos amas infinitamente. Levántanos y restáuranos como lo hiciste con Pedro. Enséñanos y haznos acercarnos a ti, como lo hiciste con la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo gigante. Dios les bendiga, mis hijos. Hasta luego.